Capítulo 21. El mundo del juego y el mundo ajeno a él comenzaban a emborronarse. Tela podía sentir las piezas de ambos encajando con demasiada precisión. El juego no era real. Tela lo sabía. Todos lo sabían. Aún así, mientras atravesaba el pasadizo secreto de Armando hacia la segunda pista, se descubrió preguntándose si quizás era más real de lo que quería que fuera. Tela había comenzado Caraval creyendo que su trato con Jax era real y que, si ganaba el juego y le entregaba a Legend, podría salvar a su madre. Después del baile, también había llegado a creer que Jax era el auténtico príncipe de corazones, un destino que, de algún modo, había conseguido escapar de su encierro. Pero fue allí donde dejó de creer, porque incluso sentirse tentada a creer que alguna parte del juego era real podía conducirla a una peligrosa espiral mental. Legend no pretendía destruir a los destinos, y los destinos no pretendían destruir a Legend. Pero si tenía razón, y todo era un juego, ¿de verdad conocería a Legend si ganaba? ¿O estaría representando por otro intérprete? Legend siempre ha representado por intérpretes. Aún así, ella había creído que esta vez sería diferente. Nigel había hecho una promesa. Si ganas Caraval, el primer rostro que verás será el de Legend. Cuando dijo esas palabras, Tella sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Sintió el poder que había en ellas, la misma magia adivinatoria que notaba siempre que tocaba el oráculo. Si ganaba el juego, conocería a Legend. Pero si el verdadero Legend aparecía al final, ¿significaba que el resto del juego había sido real? ¿Significaba que Jax y el resto de los destinos intentaban regresar y que, si lo conseguían, destruirían a Legend? Tela estaba tan absorta en sus preguntas que apenas fue consciente de cuánto tiempo había caminado, o de dónde le conducía el sinuoso túnel de Armando, hasta que oyó voces resonando en los antiguos muros de piedra. Se apresuró y siguió los sonidos hasta que la guiaron a una puerta cubierta de telarañas. No era la primera vez que veía una, pero era la primera vez que se detenía. Reconoció las voces al otro lado. Eran las de Scarlett y Julián. Estaban atenuadas por la puerta sucia, pero resultaban inconfundibles. Tela conocía la voz de su hermana mejor que la suya, y la de Julián era muy característica. La primera vez que lo vio, en Trisda, no se había sentido atraída por él como lo había hecho su hermana Scarlett, pero había disfrutado del sonido de su voz, aterciopelada y sonora, una voz creada para pronunciar hechizos. No obstante, aquella noche le estaba rompiendo. Sonaba como sal sin mirar, áspera, solitaria y perdida. El aroma del hollín y de las telarañas subió por la nariz de Tela, mientras se acercaba a la puerta, suponiendo que la habitación de su hermana en el palacio estaba justo del otro lado. Gracias por dejarme entrar, dijo Julián. No creía que quisieras verme de nuevo. Siempre quiero verte, dijo Scarlett. Por eso me duele tanto. En el silencio que siguió, Tela se imaginó a su hermana al otro lado de la puerta. Eran más de las 3 de la mañana. Scarlett debía estar en camisón, aunque conociéndola probablemente se habría tapado con una colcha. Podía imaginándosela ciñéndosela, mientras su sensata cabeza y su dolor por haber sido engañada luchaban contra su dolido corazón y su deseo por Julián. Mi hermana cree que debería darte otra oportunidad. Yo estoy de acuerdo con tu hermana. Entonces, dame una buena razón para que vuelva a confiar en ti. Quiero hacerlo, pero la última vez me mentiste después de un solo día. El tono tembloroso de la voz de Scarlett dejaba claro que estaba al borde de las lágrimas. Tela estaba inmiscuyéndose en un momento privado. Tenía que dejarlos en paz. Seguir bajando por el túnel. ¿Y tu hermana? Tela dejó de moverse. ¿Cuántas veces te ha... No metas a mi hermana en esto. Solo quiero saber por qué es distinto, dijo Julián. Porque puedes perdonarla a ella por mentirte sobre Caraval y Armando y el resto de cosas que te ha ocultado. Porque es mi hermana. La voz de Scarlett recuperó la fuerza. Deberías entenderlo. ¿No esa es la razón por la que tú me has mentido tanto? ¿Por Legend? El mundo entero se congeló. Legend era el hermano de Julián. ¿Por qué se lo había ocultado Scarlett? Porque ella nunca se lo preguntó. Aún así, le parecía algo que Scarlett le habría contado. Si era cierto, eso lo resolvería todo. No necesitaría más pistas para ganar el juego. Solo tendría que convencer a Scarlett para que le sacara a Julián la identidad de Legend. Pero Julián era un mentiroso y trabajaba para él. Tela no estaba segura de poder confiar en nada de lo que él dijera.
Aquello también podía ser parte del juego, un truco, una distracción para evitar que descubriera las pistas que la conducirían al verdadero Legend. A menos que esa fuera una de las pistas. Armando le había dicho que si seguía el túnel encontraría la próxima pista. Tela escuchó con atención las siguientes palabras de Julián. Escarlata, le suplicó. Por favor, estoy haciendo todo lo que puedo para conservarte a mi lado. Puede que ese sea nuestro problema, replicó Scarlett. Yo no quiero que intentes conservarme. Quiero saber quién eres en realidad. Julián respondió en voz demasiado baja para que Tela lo escuchara con claridad. Y después lo oyó marcharse. Probablemente debería haber esperado un poco más antes de abrir la puerta y adentrarse en el dormitorio de Scarlett. Pero cuando lo hiciera, no sería un secreto que había estado escuchando. Giró el pomo. En cuanto atravesó la puerta, se encontró una chimenea que, por fortuna, no estaba encendida. Se quitó la ceniza del vestido y entró en la suite. El dormitorio de Scarlett estaba tan frío como las lágrimas. A primera vista parecía el interior de una caja de música, paredes acolchadas, de un raso azul zafiro, rodeadas de una cámara circular llena de delicadas mesas de cristal, con bordes fostoneados y sillas con patas de cristal teñido. Incluso la esbelta estructura de la cama con dosel parecía algo efímero construido con sueños y brillante cuarzo. Era una habitación para una princesa encantada, pero en esta historia en particular, Scarlett parecía desencantada. Estaba pálida, con el rostro encuadrado por su lacio cabello oscuro. Incluso la sorpresa al ver a su hermana resultó desganada. Lo único que no parecía sombrío era su vestido. Tel había esperado que su hermana estuviera en camisón, pero acababa de volver de una fiesta secreta. O todavía llevaba el vestido mágico de Legend, y este estaba decidido a hacer todo lo posible para mantener a la pareja unida. Su corpiño era de tiras de seda roja, y fluía hasta una falda carmesí tan amplia que ocupaba un cuarto de la habitación. Tela dudaba que su hermana hubiera asistido a un baile. El vestido debía ser el traje encantado de Legend, lo que dejó a Tela aún más perpleja. La última vez que hablaron, Scarlett le dijo que no confiara en Legend, ni en nadie que trabajara para él. Y aún así, ella todavía usaba su vestido. No quería recelar de su hermana, pero verla con el vestido fue suficiente para que se preguntara si Scarlett tenía un papel en el juego. Quizá para devolvérsela por haberla engañado en la edición anterior. Tela apretó los labios. Entonces vio una lágrima deslizándose por la mejilla de Scarlett, seguida de otra. A diferencia de ella, su hermana no sabía fingir las lágrimas, o de lo contrario, lo habría visto hacerlo antes. Cayó otra lágrima, y otra, dejando un rastro sobre las mejillas de la joven. No, su hermana no estaba actuando. Tela estaba paranoica, justo como Scarlett la había advertido. Ya no era capaz de distinguir con claridad lo que era real de lo que era solo parte del juego. Se sentía frustrada consigo misma y con Caraval, que la había hecho dudar de Scarlett. Su hermana parecía realmente desdichada. Buscó algo compasivo que decir, ya que era evidente que había estado escuchando mientras Scarlett discutía con la causa de su dolor. Pero lo único que se le ocurrió fue, ¿Julián es de verdad el hermano de Legend? Scarlett se dejó caer sobre la cama en medio de un montón de seda roja. Julián me dijo que eran hermanos al final del Caraval, pero empiezo a pensar que diría cualquier cosa para que no me fuera. Al menos sabes que le importas. Pero, ¿es real? Las lágrimas seguían bajando por su rostro. Cuando alguien te importa de verdad, ¿no se supone que debes ser honesto, aunque eso te haga perderlo? No creo que normalmente sea tan sencillo. Yo te quiero más que a nadie en el mundo, pero te he mentido un montón de veces, dijo Tela con alegría, esperando hacer sonreír a su hermano. Scarlett titubeó, como si quisiera reírse pero no recordara cómo. No sé si de verdad crees que debería perdonarlo, o si solo estás intentando que me sienta mejor. Por supuesto que estoy intentando que te sientas mejor, y en cuanto a perdonarlo, eso depende de si Legend es realmente su hermano. Tela lo dijo medio en broma, pero también en serio, y por un momento se odió por aprovecharse de su hermana. Pero si no ganaba el juego y conocía a Legend, moriría de nuevo, y Scarlett sería inconsolable. Destruiría el mundo si a Scarlett le pasara algo, pero su hermana terminaría destruida si algo le pasara a ella. Yo se lo he preguntado, pero no va a decirme quién es Legend. Scarlett se derrumbó contra el poste de la cama. Hace que parezca que le es físicamente imposible contarme ese secreto, aunque no le fue difícil insinuar que era su hermano.
Se limpió con ferocidad los ojos húmedos con el dorso de la mano. Eso hace que me pregunte si fue una mentira. Me siento casi más inclinada a pensar que Julián es Legend, pero no quería decírmelo, así que afirmó que Legend era su hermano. Scarlett resopló contra la almohada, más desanimada aún. Tela pensó en lo que su hermana acababa de decir, mientras la falda de su vestido se acortaba y ceñía, convirtiéndose en algo más parecido a un camisón de un suave rosa pálido. Era maravilloso. Durante el último carnaval, Tela había sentido un poco de envidia de aquel vestido, que se comportaba como si tuviera pensamientos y sentimientos propios, y cambiaba de tela, corte y color a capricho. Su magia era excepcional incluso para Caraval, y Legend se lo había regalado a Scarlett. Tela había oído susurrar a los intérpretes al respecto durante la anterior edición, preguntándose por qué le había hecho un regalo tan inusual. De repente, tenía más sentido que Julián fuera Legend, como Scarlett había sugerido. Tela se sentó en la cama junto a su hermana. ¿De verdad crees que Julián podría ser Legend? No lo sé, murmuró Scarlett. Creo que Legend tiene poder sobre sus intérpretes. No creo que controle todas sus acciones, pero tengo la sensación de que puede evitar que revelen ciertos secretos. Así que, si Julián fuera realmente Legend, dudo que hubiera permitido que Armando me dijera la verdad sobre el papel que interpretó en el pasado Caraval. Odio a Armando, dijo Tela. Solo estaba haciendo su trabajo, pero no puedo decir que me caiga demasiado bien. Scarlett golpeó la almohada en la que había estado resopando. Parece haber recobrado parte de su fuerza. ¿Crees que podría ser Legend? Le preguntó Tela. Creo que cualquiera podría ser Legend. Scarlett se tragó sus últimas palabras. Cuando miró a su hermana, su expresión era determinada. Me parece que solo descubriremos quién es Legend si utilizamos a Julián para ganar el juego. ¿Quieres utilizarlo? Tela casi se cayó de la cama. Aquello no era propio de su hermana. ¿A qué viene eso? Creí que ni siquiera querías que yo jugara. No quiero. Pero si ganas y te reúnes con Legend, habremos descubierto la verdad sobre Julián. Scarlett se sacó una tira de papel de la manga como si fuera una daga escondida. Aquella era, definitivamente, una cara de Scarlett que no conocía. Y le gustaba. Julián me entregó esto, dijo Scarlett. Es la siguiente pista. Me dijo que quería ayudarte, pero creo que estaba intentando sobornarme. Tela tomó el papel y reconoció la letra de la primera tarjeta con pistas que había recibido en la fiesta. La intención de este juego es distinta. Para encontrar la verdad, busca a la mujer del pergamino y tinta. Solo ella tiene el siguiente indicio, a la espera de tu ingenio y tu juicio. Esto me recuerda a una mujer que conocí el otro día en los más buscados de Lantina, en el barrio de las especias. También sonaba como si realmente estuviera pensada por la propia Tela. Dudaba de que el resto de los jugadores se hubieran detenido en la misma tienda. Había tenido la intención de regresar, pero parecía demasiada coincidencia que Legend le condujera de nuevo al lugar donde había puesto en contacto con Jax por primera vez. El juego volvía a parecer demasiado real. Se obligó a recordar el engaño de los intérpretes de Legend, del que acababa de ser testigo en el distrito del templo. Había sido demasiado ingenuo al creer que Caraval era más que solo un juego. Caraval era un engaño gigante, pero tenía la sensación de que estaba intentando atraerla. Levantó la tarjeta de la pista que Scarlett acababa de entregarle. Ven conmigo mañana por la noche para comprobarlo. Scarlett se mordió el labio. ¿Qué pasa? ¿Tienes otros planes? ¿Con quién podría tener otros planes? Replicó Scarlett. Pero la pregunta soñó extremadamente aguda, y Tela habría jurado que su camisón titiló antes de cambiar rápidamente del rosa al negro. No sabía que le ocultaba a su hermana, aunque volvió a tener la sensación de que le estaba escondiendo algo. Es solo que prefiero no salir por la noche, añadió Scarlett. No quiero arriesgarme a dejarme atrapar por el juego de nuevo. Lo comprendo, dijo Tela, pero no estaba segura de creerle. Tercera noche de Caraval. Capítulo 22. Tela habría entregado un año de su vida por otra hora de sueño. Ni siquiera le importaba que la posibilidad le dejara menos de un año para vivir. Jamás habría querido abandonar la dichosa comodidad azul de su cama, con sus suaves mantas y sus mulladas almohadas. El día anterior había sido brutalmente largo, pero ya había dormido mucho más de lo que debería. Y si no se levantaba, sin duda le quedaría menos de un año de vida. Latido, latido, nada, nada. Latido, latido, nada. Latido, latido, nada, nada. Su corazón latía incluso más lento que la noche anterior,
pero todavía lo hacía, y ella se aseguraría de que no se detuviera. La obligaba a moverse un poco más lento, pero después de beberse una tetera de té fuerte y de comer varias tartaletas de tofe y hojaldres de frutos del bosque, se sentía un poco más ella misma. Consiguió terminar de vestirse justo antes del crepúsculo. Para aquella noche había elegido un vestido sin corsé, con una falda estrecha de color azul oscuro de las lágrimas que lloraban las nubes de tormenta. Pueda que fuera demasiado fino para llevarlo por la noche, pero resultaba fácil moverse con él. Aún así, seguía sin aliento cuando llegó el ala Zafiro, donde se alojaban Scarlett. No estaba en su dormitorio. Te la llamó durante un minuto, casi magullándose los nudillos contra la puerta de madera maciza. Teniendo en cuenta cuán firme se había mostrado con lo de no abandonar al palacio por la noche, para no verse atrapada en el juego por accidente, Tela habría esperado que se mantuviera a salvo en su habitación. Pero había perdido la noción del tiempo, algo que dudaba, o de verdad estaba ocultándole algo. Odiaba dudar de su hermana de nuevo, pero Scarlett era tan cauta que no tenía sentido que estuviera fuera, sobre todo en una noche como aquella, en la que parecía que todo Valenda era el tablero del juego de Legend. A diferencia de las 2 noches anteriores, en las que las constelaciones de Legend habían tenido una ubicación concreta, en aquel momento cubrían cada distrito con destellantes estallidos de un azul celestial. Tela se sentía inusualmente agradecida, hacia Armando por presionarla para que consiguiera la segunda pista. Sin ella, no habría tenido ni idea de por dónde comenzar a buscar. Mientras abandonaba el palacio en un carruaje aéreo, vio cómo las estrellas formaban todos los símbolos tradicionales de Caraval: una deslumbrante chisterra azul, un ramo de rosas azules y un reloj de arena azul. Aunque estas no eran las únicas siluetas del cielo, constelaciones que recordaban a los destinos se cernían sobre las colinas y los distritos de Valenda. Tela vio el parche de un ojo cubierto de joyas, una corona de dagas, una llave de hueso, una jaula de perlas, unos labios cosidos y un par de brillantes alas azul oscuro. Las alas probablemente representaban a la estrella caída, pero resultaban tan dolorosamente similares a las alas tatuadas en la espalda de Dante, que el corazón agonizante de Tela consiguió acelerarse al verlas, llenando sus venas de una cálida ráfaga de sangre. Cuando su carruaje descendió en el barrio de las Especias, Tela se descubrió buscando a Dante, pero aquella noche no parecía estar siguiéndola. Volvió a mirar el cielo cubierto de estrellas, preguntándose bajo qué constelación estaría él y si estaría con otra persona. Se imaginó sus manos grandes y tatuadas en el cuello de otra chica, acariciando su pulso mientras la encandilaba con las mismas palabras que le había dicho a ella la noche anterior. Aunque no fuera Legend, querría que ganaras. La idea hizo que se le revolviera el estómago. No era que quisiera que Dante estuviera allí con ella. No necesitaba que sus crípticas burlas o el sonido grave de su voz la distrajeran. Las calles estrechas del barrio eran suficiente distracción. Cada calle y callejón estaban abarrotados, mucho más que la última vez que lo visitó. Los coloridos habitantes del barrio de las Especias se mezclaban con los mercaderes de las fiestas, que parecían estar preparando la ciudad para la víspera de la Antina, vendiendo disfraces carísimos. Había vendedores casi delante de cada tienda, y todos ellos gritaban: 5 peniques por la corona de el rey asesinado, 3 peniques por la jaula de perlas de la doncella de la muerte, 4 peniques por una máscara del príncipe de corazones, 2 peniques por los guantaletes del caos, 1 penique por el velo de lágrimas de la novia abandonada. Tela no vio a ninguno de los intérpretes de Legend, al menos de los que conocía, pero creo ver a otros jugadores. Más de una vez oyó a alguien llamando a un muro de ladrillo y diciendo: Legend me envía, como si fuera un código para abrir la puerta secreta que condujera a la siguiente pista. Enviaba su energía y se despreocupaba efervescencia. El camino que transitaba aquella gente parecía muy distinto al suyo. O Legend estaba jugando personalmente con ella, o no estaba jugando todos al mismo juego. La segunda pista que había recibido le decía que debía buscar a la mujer del pergamino y tinta, lo que sin duda señalaba a la anciana que trabajaba en los más buscados de la Antina. Pero cuando llegó allí no encontró a nadie. El aroma de los relatos fantásticos, de los carboncillos y del pergamino le hizo cosquillas en la nariz cuando entró. En una esquina de la tienda había reservado una parte del espacio para alojar un desorganizado, aunque bien equipado, estudio de dibujo.
Todo lo demás estaba cubierto de papel. Incluso el techo estaba forrado de pósteres amarillentos, que parecían ser más viejos que la ausente propietaria de la tienda. Tela intentó fijarse en cada imagen, mientras esperaba el regreso de la anciana. Aquellos carteles no eran trozos de papel con rostros dibujados a la carrera, eran obras de arte, con retratos detallados de criminales de los que Tela solo había oído rumores. También había mucho de los que no había oído hablar. Cada cuadro de pergamino y lienzo parecía contar una historia, tan maravillosa como macabra. El nombre de Augustus, el empalador, lo decía todo, al parecer. También estaba la duquesa de Dau, buscada por piratería en tierra firme, por vender veneno y por seducción. No sabía que la seducción era de delito, murmuró Tela. Depende de a quién estés intentando seducir. Tela se giró, pero en lugar de encontrar a la vieja manchada de tinta, se encontró cara a cara con una chica con luminoso vestido de lino blanco, cuyas costuras de hilo negro hacían que pareciera escapada de uno de los retratos de tinta de la pared. Era Aiko, otra de las intérpretes de Legend. A Tela siempre le resultaba difícil entenderla. Generalmente, Aiko se mantendía reservada, ya que su trabajo era observar. Trabajaba como historiógrafa, inmortalizando la historia de Caraval y dibujando los sucesos importantes en un cuaderno mágico, que en ese momento llevaba bajo el brazo. Que estuviera allí claramente significaba que Tela estaba en el camino correcto, pero, con sinceridad, no podía decir que se alegrara de verla. Fuera del juego le caía bien, pero había preferido evitarla mientras jugaba. Aiko era conocida por sus tratos implacables. Durante el anterior Caraval había hecho un trato con Scarlett, que le había costado 2 días de vida. La muerte temporal de Scarlett no había sido como la de Tela, pero seguía sin ser algo que quisiera experimentar de nuevo. Bienvenida. Mira todo lo que desees, dijo Aiko, pero piénsalo bien antes de hacer una pregunta. Solo contestaré una gratis, y después de ella cada una te costará algo irreemplazable. ¿Puedo preguntarte la siguiente pista? Puedes, pero yo no te la daré. Lo máximo que puedo hacer es guiarte hacia ella. Si consigues hacer una pregunta mejor la siguiente vez. Maldita sea. Tela no había pretendido que aquella fuera su pregunta gratuita. Mantuvo la boca cerrada mientras sus ojos vagaban sobre varios pósteres más, buscando un personaje en la baraja de porvenir y esperando que ésta le condujera a la siguiente pista. No vio ningún destino, pero vio crímenes que iban desde beber sangre y el canibalismo a la necromancia, vender malos hechizos. Tela se detuvo. Los crímenes, pistas y destinos huyeron de su mente cuando llegó a un cuartel en el centro de la pared de atrás. Se olvidó de respirar, de hablar, de parpadear, de moverse. Delimitando por una línea de estrellas, aquel retrato era más bonito que los demás, aunque quizá se debía al hermoso rostro bajo las palabras "se busca". Un rostro que portaba una inquietud parecido con la madre desaparecida de Tela y Scarlett. Paloma. Capítulo 23. Paradise la perdida. Buscada por robo, secuestro y asesinato. Tela no podía apartar los ojos de la imagen. No estaba segura de querer hacerlo. Después de muchos años preguntándose por su madre, por fin había encontrado la respuesta a una de sus incontestables preguntas, pero no era la respuesta que había esperado. Su madre era una ladrona, una secuestradora, una asesina, una criminal. Tela quería creer que el póster estaba equivocado. La madre a la que conocía no era ninguna de esas cosas, y aún así, como Jax había dicho, la razón por la que no has conseguido encontrarla hasta ahora es que Paloma no era su nombre real. El verdadero nombre de su madre era Paradise, y el parecido con Paloma era innegable. No era que solo tuviera el mismo rostro ovalado o el mismo espeso cabello oscuro. Era el modo en el que sus labios se curvaban en aquella sonrisa encantadora y enigmática que Tela había crecido imitando. Sus ojos grandes se rasgaban en los rabillos. El equilibrio perfecto era inteligencia y amabilidad. Con una punzada de celos, Tela se dio cuenta de que era casi igual a Scarlett. En el cartel incluso parecía tener su edad. ¿Estaba Scarlett al corriente de aquello? ¿O esa era la razón por la que su hermana se negaba a hablar de su madre? ¿Qué puedes contarme de Paradise la perdida?, preguntó Tela. Ella era especial. Aiko se acercó al retrato y pasó sus dedos sin adornos por la mejilla de Paradise. No me había dado cuenta hasta ahora, pero se parece un poco a tu Scarlett, aunque Paradise era mucho más atrevida que tu hermana. ¿Qué más puedes contarme acerca de ella? ¿De tu hermana o de Paradise? Conozco a mi hermana mejor que ella misma. Quiero saber más sobre Paradise.
Los ojos oscuros de Aiko destellaron con un brillo que ya conocía. Con su cuaderno mágico de historiógrafa, la chica era casi mágica y lo bastante taimada para ser un destino. O quizás Aiko fuera Legend. Sería brillante que el gran maestro Legend resultara ser una mujer. Te diré todo lo que sé, pero primero tendrás que pagar. No puedo entregarte un día de mi vida, le dijo Tela. En realidad, no estás en posición de negociar. Si quieres saber la verdad sobre Paradise, desapareció hace 18 años, así que la mayor parte de la gente no la recuerda. Pero yo vengo de una larga estripe de narradores. Tela se encogió de hombros, como si no le impresionara. Por dentro, en lo único en lo que podía pensar era en 18 años, 18 años, 18 años. Sus padres se habían casado hace casi 18 años. Tela lo sabía porque, después de la desaparición de su madre, buscó información sobre el lugar donde había vivido antes de casarse con su padre. Aunque no encontró nada, porque Tela había estado buscando a una mujer llamada Paloma. Pero antes de llegar a Trisa, Paloma había sido la criminal Paradise, la perdida. Jax le había dicho la verdad sobre el nombre de su madre. Tela siempre había tenido una sensación amarga, como si le hubieran robado algo, porque solo había conocido a su madre durante la mitad de su vida, pero ahora se sentía como si nunca hubiera llegado a conocerla. Eso es todo lo que te daré gratis, le dijo Aiko. Si quieres oír el resto de su historia, necesitaré algo a cambio. Y no te preocupes, no te robaré ningún día de la vida. ¿Qué quieres? Aiko la dio la cabeza y su largo cabello negro cayó hacia un lado mientras parecía pensar. Caraval es un mundo de fantasías, y a veces nos es difícil, a los que siempre vivimos en su interior, sentir que algo es de verdad. La mayoría no lo admite, pero todos ansiamos algo real. Se detuvo como si estuviera a punto de añadir algo, pero después se lo pensó mejor. Lo único que quiero de ti es algo real, un recuerdo. Tendrás que ser más concreta. Tengo curiosidad por mi madre, pero no voy a dejar que me quites algo como el recuerdo de mi nombre. Ni siquiera se me había ocurrido. Los ojos oscuros de Aiko brillaron. Es una idea excelente, pero la guardaré para otro momento. Esta noche me gustaría que me entregaras el último recuerdo que tienes de tu madre. Tela retrocedió, dando un brusco paso atrás instintivamente. No, no te daré ninguno de mis recuerdos de ella. Entonces, no podré contarte nada sobre Paradise la perdida. ¿No puedes elegir otro recuerdo? Has dicho que Paradise es tu madre. Quiero saber por qué. Yo no he dicho eso, discutió Tela. Si lo has hecho. Has dicho que tenías curiosidad sobre ella, y como la historia es mi campo de estudio, puedo contarte todo lo que quieres saber. Así que, o te buscas otro experto o me entregas el último recuerdo de tu madre. Te daré un minuto para pensarlo. Tela no podía renunciar a ningún recuerdo de su madre. Eran muy pocos y demasiado valiosos. Pero si la clave del juego era realmente el sacrificio, como Armando había dicho, sacrificar un recuerdo podría permitirle crear nuevos recuerdos con ella en el futuro. Y quizás estaría mejor sin este último recuerdo. Desde que encontró las cartas en el dormitorio de su madre, se había sentido perseguida por ellas, incapaz de dejar de preguntarse qué habría pasado si nunca le hubiera dado la vuelta a la carta del príncipe de corazones o a la de la doncella de la muerte. ¿Se habría marchado su madre si la doncella de la muerte no hubiera predicho su partida? ¿Se habría enamorado ella de alguien si nunca hubiera salido el príncipe de corazones? De acuerdo, dijo Tela. Puedes crearte el último recuerdo que tengo de mi madre. Espléndido. Aiko se dirigió al escritorio que había al fondo de la tienda, con demasiado entusiasmo, lo que no hizo más que intensificar la inquietud de Tela, mientras la joven abría su cuaderno encantado por una página en blanco de pristino pergamino. Todo lo que tienes que hacer es colocar la palma sobre la página. Algunas personas disfrutan del proceso. Nuestros recuerdos nos pesan más de lo que nos damos cuenta. No intentes convencerme de que estás haciéndome un favor. Tela presionó la mano contra el papel seco. Se calentó contra su piel, similar a la sensación que experimentaba cada vez que tocaba el oráculo. Aunque esta calidez fue más allá de su mano, reptó por su brazo hasta su cuello, cubriéndola como mantequilla derretida y enturbiando su cabeza de un modo agradable. El libro necesitaba acceder al recuerdo antes de poder recopilarlo, le explicó Aiko, pero su voz sonaba distante, como alguien llamándola desde el otro extremo de un pasillo largo. Tela cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, volvió a estar en la encantadora habitación de su madre en Trisa. Su madre estaba frente a ella, sentada en el suelo más clara de lo que nunca había estado su memoria. Olía a plumeria, un aroma que Tela creía haber olvidado.
Su padre no permitía esas flores en su propiedad, después de que su madre se marchara, y hasta aquel momento no había vuelto a pensar en ellas. Quería enterrarse en el aroma, rodear a su madre con los brazos para no volver a olvidarlo, pero aquello era solo un recuerdo, y Tela no podría alterarlo por mucho que deseara. Unos minutos antes de que el recuerdo comenzara, su madre le había hecho prometer que jamás volvería a tocar a otra baraja del porvenir. Aquel era el recuerdo que había esperado que Aiko le robara, pero se trataba de uno distinto, de otro tan profundamente enterrado en su interior que había olvidado que estaba allí. Había olvidado que su madre le había tomado las manos, que le había levantado los pequeños deditos para ver mejor el anillo de ópalo que acababa de robar. «Oh, ¿qué es esto?», le preguntó Paloma. «Iba a devolverlo», le prometió. «No, pequeña mía, deberías guardarlo para mí y mantenerlo a salvo». Besó los dedos de Tela, como si eso hiciera que el anillo fuera oficialmente suyo. Su madre siempre sellaba las cosas con besos, otro hecho que Tela había extraviado. «Ahora», susurró Paloma, «te contaré un secreto sobre las cartas que acabo de guardar. Los destinos representados en ellas gobernaron la tierra en el pasado, y cuando lo hacían, eran muy desagradables y muy crueles. Solían atrapar a la gente en las cartas, solo para entretenerse, y solo otro destino podía liberarlos. A menos... No. Tela luchó por aferrarse al recuerdo mientras empezaba a desvanecerse ante sus ojos y oídos. La piel de su madre cambió de oliva a traslúcida, mientras sus labios formaban palabras que ella ya no podía oír. No, 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 necesitaba escuchar aquellas palabras. Aquella era la respuesta que estaba buscando. No sabía qué estaba a punto de decir, pero estaba segura de que era de vital importancia. Tela se aferró al recuerdo. Intentó clavarle los dedos, pero cuanto más luchaba por conservarlo, más se enturbiaba, convirtiéndose en un humo que no podía ser sostenido antes de dispersarse en la nada. Cuando abrió los ojos, no se sintió como si acabaran de quitarle un peso de encima. Se sentía como si hubiera perdido algo, como si se hubieran cortado pero no sangraba, y nada parecía haber desaparecido. El recuerdo que había esperado que Aiko se llevara seguía allí, y aunque había estado dispuesta a separarse de él, se sintió aliviada al descubrir que no lo había hecho. Entonces, ¿por qué tenía la sensación de que Aiko le había robado algo incluso más valioso?